en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos, soy Jessica Matus y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. Antes de presentarles a la invitada de hoy, vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, Maglione Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl. Bueno, les cuento que tenemos a una invitada muy especial, a quien conozco hace muchos años, una experta total en privacidad. Ella es Dolores Toso. Hola, Dolores. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, Dolores es una experta en privacidad con más de 15 años de experiencia, que se desempeña como experta para Latinoamérica en el proyecto de cooperación internacional de la Unión Europea, promoviendo la protección de datos y los flujos transfronterizos, liderando en Latinoamérica los esfuerzos de la Unión Europea para abordar a la protección de datos como un desafío global. Su experiencia práctica está respaldada por una sólida formación académica que incluye un máster en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid, becada por el programa Alban de becas de alto rendimiento de la Unión Europea para América Latina, y desde el año 2008 a la fecha, Dolores además es la única latinoamericana con la certificación alemana de protección de datos Europrise para certificar compliance de privacidad conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Así que imagínense, tremenda invitada que tenemos hoy día. Dolores, un honor tenerte acá, poder compartir contigo un montón de cosas que hay que conversar. Son 30 minutos de esta conversación y un poco la idea de hoy es poder conversar sobre un tema que es global, una discusión a nivel internacional que se da en torno a la privacidad. Un tema tan importante como el cambio climático, que fue también una conversación pasada, y cuáles son un poquito conversar sobre esos desafíos con puntos en común que tiene el cambio climático con la privacidad, desde lo global, desde la reacción colectiva, esto que no tiene frontera. Entonces, Dolores, un poco escucharte a ti. Bueno, mirá, yo voy a empezar poniéndoles un ejemplo que a mí me gusta como para que nosotros podamos entender por qué la privacidad pasó de ser algo de nicho, que lo estudiábamos hace mucho y que era algo de nicho, en lo que nos dedicábamos a esto hace 15 años, a ser algo que es transversal, que toca a todo el mundo y que nadie está exento y que deberíamos ponerlo en agenda prioritaria, como sí pasa con otros temas transversales y que abordan y que impactan a toda la sociedad en su conjunto global, como es el cambio climático. Si nosotros te dijera alguien a vos, que hace 20 años atrás, mira, cuando vos seas adulta, vas a tener que reciclar basura, vas a tener que dividir tus residuos, vas a tener que tomarte el tiempo de reciclar, porque digamos, el reciclaje no es algo que uno dice, uy, bueno, sí, lo hago en un segundo, no lleva tiempo, no llevó cultura, aprender a separar los residuos, saber qué va en qué lugar. Bueno, la privacidad es un poco lo mismo. Yo creo que es lo que de acá a 20 años o de acá a 10 años, porque todo se evoluciona mucho más vertiginosamente en materia de tecnología, va a suceder lo mismo que hoy sucede con el reciclaje de basura, que nadie lo pone en duda, que todos sabemos que más allá de que mi granito de arena no va a cambiar el problema de fondo, sí es importante que todos tomemos conciencia y que sí se genere este consciente colectivo, no solamente de poner en práctica las reglas, sino también de exigir reglas más robustas, de exigir que este tema se ponga en agenda. Con la protección de datos yo veo algo muy similar que está sucediendo, que es esto. La sociedad que entiende que el mundo digital ha evolucionado de una forma vertiginosa, que los negocios y los servicios que consumimos digitales, que no vamos a poner en duda lo valiosos que son y cómo nos simplifican la vida y cómo nos gustan y nos entretienen y generan un montón de virtudes, pero han crecido de una manera exponencial sin reglas de juego. Entonces, es hora, es un buen momento, no es que estamos, bueno, quizás algunos dicen estamos tarde porque tienen una visión más pesimista, pero yo soy una persona optimista y creo
que es un buen momento para que nos pongamos de acuerdo y exijamos, no solamente desde la ciudadanía, aprender, generar esta cultura del reciclaje, bueno, generar esta cultura de la protección de datos. Nadie puede ejercer un derecho que no conoce, entonces es muy importante que la gente comience a entender que existen derechos asociados a nuestra privacidad, que estamos en condiciones de ejercerlos, poder conocer cuáles son, que tenemos herramientas para ejercer reglas, y aquí hay un rol muy importante que también tiene que satisfacerse, que no es solamente el de la ciudadanía, que es el de los estados, que esto se convierta en una política de estado, en una política, una agenda prioritaria dentro de lo que es una política de estado. Hay muchos casos, Europa es uno de ellos, que es por ahí lo que yo estoy en Europa y más centrada en Europa y en América Latina. Europa es un poco el que lidera este tema a nivel global, el que primero advirtió, porque son los que más experiencia tienen en materia de privacidad y regulación en función de la privacidad. El derecho a la protección de datos tiene un poquito más de 50 años y fue creado en Alemania. Entonces, bueno, 50 años para un instituto jurídico es muy poco, pero a la vez ha cambiado el mundo en 50 años. Exactamente. Entonces, los europeos fueron los primeros que hace aproximadamente 4 años y medio, ellos ya tenían un régimen de protección de datos, ya tenían reglas y regulación robusta en materia de privacidad, pero vieron que había una gran falencia, que era la territorialidad. Las leyes que existían, las leyes clásicas de protección de datos que ellos tenían, protegían la información personal. La protección de datos es el derecho de una persona, el derecho humano fundamental de una persona, de poder controlar o tener lo que se llama la autodeterminación informativa. Poder controlar qué datos tienen de uno, para qué los usan, para quién los trata, un poco de poder monitorear o tener trazabilidad, si se quiere, aunque sea a grandes rasgos, de qué información tienen de mí, quién la tiene y para qué la usa. ¿Por qué? Porque la información personal nos pertenece, es inherente a cada uno de nosotros, y además hay otro derecho que es, además de la protección de datos, que es el derecho a la privacidad, que es respecto al derecho que tenemos de resguardar aquella información de la cual nosotros creemos que es más invasiva o pertenece a la esfera íntima de nuestra persona. Entonces, bueno, en Europa había estas leyes robustas y modernas de protección de datos, pero empezaron a ver que los servicios multigeográficos y la globalización hacían que un servicio que era provisto por una empresa americana, por ejemplo, un servicio de redes sociales, es provisto por una empresa americana, aplica reglas de juego americanas, que son muy distintas al estándar de privacidad europeo, a un ciudadano europeo, y resulta que los datos son alojados en India, que ni siquiera tiene leyes de protección de datos. Entonces veían un desequilibrio constante en donde se generaba una discriminación geográfica, porque si el proveedor era europeo, ese proveedor de servicios iba a cumplir con las leyes, por ejemplo, pongamos el caso de Alemania, con la ley alemana de protección de datos. Pero si el proveedor era americano, el proveedor no cumplía y tenían una especie de dispersión en donde se aplicaban unas reglas de juego para unos y unas reglas de juego para otros. Entonces, esto y también la necesidad de acomodar las leyes y acomodar las reglas a la modernidad, al mundo globalizado y a los servicios digitales, hizo que se hiciera, hace 4 años, la reforma más grande de los últimos 25 años en materia de protección de datos, que fue este Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que hoy está más bien de moda, vamos a decir, y se ha configurado como el estándar de protección de datos a nivel mundial, porque primero es el más moderno, segundo, los europeos, todo esto lo que estoy diciendo es a título personal, son mis opiniones personales, no estoy representando a ninguna institución hoy, y creo que los europeos entonces saben lo que hacen, son los que realmente entienden cómo hay que defender este derecho de distintas formas. La regulación es una sola, no hace milagro la regulación, tiene que ir acompañada de diversas cosas. Una es, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, que exista voluntad política de avanzar en este sentido. Y otra, por ejemplo, es el rol de las autoridades de protección de datos. Y otra es esta innovación que incorporaron en el reglamento del principio, lo que se llama el principio de la extraterritorialidad de la aplicabilidad de la ley, que es básicamente
que en un mundo globalizado, donde mis datos son constantemente transmitidos de un sitio a otro y ni siquiera yo sé en dónde están, si los datos pertenecen a un ciudadano europeo o si los datos o si el servicio está orientado, es decir, el target del servicio es el mercado europeo, hay que cumplir las reglas de juego europeas. Y esto fue una disrupción, algo muy disruptivo, que fue seguido, no es un invento de la Ley de Protección de Datos, es un instituto que se copió de las reglas que ellos ya tenían de otras ramas del derecho, como defensa de la competencia. Esto ya ellos lo venían haciendo en otras ramas y solamente lo exportaron y lo utilizaron para esto porque entendían que necesitaban reglas que fuesen expansivas para todo el mundo igual y que generaran realmente un estándar de protección de datos equivalente. Dolores, en esa línea, la Unión Europea hace ya varios años, o sea, yo lo recuerdo cuando empecé a participar en la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que esto nace en el año 2003, yo me acuerdo haber llegado ahí como en el 2007, donde empiezan un trabajo importante con los países latinoamericanos también para apoyar el trabajo y el desarrollo de legislación y regulación en América Latina, en cada uno de esos países. Entonces, este es un trabajo que empieza a avanzar. O sea, Chile con su ley del año 99, Argentina en el 2000, después así hacia adelante Uruguay, el resto de países. Y hoy día en América Latina, en este trabajo, pensando desde lo global de manera sistémica, regional y de bloque, que probablemente en América Latina no se ha dado esa posibilidad todavía, salvo algunas cosas que tú nos puedes comentar cuáles han sido esos esfuerzos regionales como bloque. Se empieza entonces como a desarrollar en cada uno de estos países. Y hoy día vemos que en casi la mayoría de los países existe una legislación y en otras alguna autoridad de datos, pero también hubo mucho tiempo en que esto estuvo dormido, donde también vimos que hubo poquísimo esfuerzo o impulso político o muy difícil en Latinoamérica. Entonces, un poquito que tú nos puedas comentar como qué ha pasado desde ese punto de vista aquí, desde la región. Bueno, mira, en primer lugar, creo que para lo que sucede, este desafío global, que también sucede en América Latina, porque más allá de que en Europa quizás están más avanzados, luego cuando hay una invasión a la privacidad, digamos, los servicios digitales que invaden la privacidad hoy en día son iguales, idénticos en todas las partes del mundo. Entonces, la única diferencia va a ser es que en una región van a estar mejor y más preparados para hacer frente a estos gigantes y en otra región van a estar menos preparados para hacer frente a los mismos gigantes que brindan los mismos servicios. Entonces, eso es la batalla del mundo digital. Y lo que se está viendo ahora es esto de que la unión un poco hace la fuerza y que y una de las herramientas claves, además de la voluntad política, además de tener leyes robustas, es la cooperación internacional entre autoridades de protección de datos. En América Latina existen varias autoridades de protección de datos y hay una red que las nuclea, que se llama Red Iberoamericana de Protección de Datos, que viene trabajando, como vos decís, hace muchos años y que lo que busca es justamente generar mecanismos. Bueno, hay diversos instrumentos para generar mecanismos de cooperación internacional. América Latina, por ejemplo, sigue un poco, se inspira y usa muchas veces los instrumentos europeos. Muchos países latinoamericanos han adherido al Convenio 108 y al Convenio 108 Plus o están en ese camino del Consejo de Europa, que es el único tratado de protección de datos vinculante que existe hoy día en el mundo. En muchos países, usan estas herramientas que están puestas a disposición de todos, que originariamente eran políticas europeas, pero que hoy ya tienen vocación universal. Dolores, ahí está México. México adhirió a ambos, adhirió al convenio 108 y al protocolo adicional, el 108 Plus. ¿Y quién más tiene? También adhirió Argentina. Argentina también, ya. Argentina, el convenio 108 Plus lo tiene que ratificar ahora y se está hablando en el Congreso. Y otra cosa súper interesante es que en América Latina, si bien como vos decís,
hubo un periodo de adormecimiento. Yo creo que fue un periodo que fue global también, porque fue en los mismos años que en Europa estaban también quizás implementando sus leyes locales. Y hoy en América Latina es distinto porque, bueno, nosotros no tenemos una comunidad como tienen en Europa que permitan tener una regulación que aplique directamente a los 27 países miembros. Nosotros en América Latina tenemos que ir adoptando localmente la regulación. Pero ¿qué nos ayuda para tener un lenguaje común? Tener convergencia normativa, es decir, buscar normas que sean armoniosas unas con otras, que el lenguaje en el cual se hable, el estándar de protección de datos que se hable en Chile, sea equivalente al que se hable en Argentina, al que se hable en Brasil, y eso ¿qué facilita? El libre flujo de datos personales entre los distintos países de la región, y en última instancia eso facilita muchísimo el desarrollo de la economía digital de los países, que es la doble arista de esta regulación es, por un lado, proteger al ciudadano, proteger este derecho fundamental, estamos hablando de un derecho humano, y por otro lado, no frizar, o sea, potenciar y darle reglas buenas a las empresas y a los estados para el buen uso de datos personales. Nadie quiere dejar de usar Instagram, nadie quiere dejar de usar WhatsApp, y a todos nos facilita la vida Zoom. Lo que queremos es saber es que haya reglas, que haya rendición de cuentas, que sean transparentes con los datos que usan. Exacto, que haya rendición de cuentas, transparencia, control. ¿Quiénes son los encargados? Obviamente hay un desequilibrio extensible abismal entre un usuario y una compañía de este tipo. Entonces es lógico que tiene que haber leyes, reglas que vienen a dar reglas de juego, pero además necesitamos autoridades de protección de datos. Y no pueden ser cualquier tipo de autoridad, tiene que ser una autoridad que tenga suficiente independencia como para poder juzgar y actuar sin influencia del poder político, sin influencia del poder económico, lo cual, bueno, así es una utopía. No, Dolores, yo te cuento que no es una utopía, porque de hecho el texto constitucional que se va a someter a plebiscito ahora en Chile establece una autoridad de protección de datos de esas características. Bueno, te diría que son inéditas. Inédita si en el mundo. aprobar la Constitución, sería inédito en la región. Sí, yo creo que, bueno, vamos para allá. Así es que, mira, genial. Me imagino cuando hablamos un poquito de esta estándar que podríamos tener en América Latina, ¿qué opinión tienes tú de un documento que se aprobó el año pasado, que me tocó igual participar de manera tangencial, pero igual importante, que un enfoque de género dentro de ese documento, esa propuesta, que es la actualización de los principios de protección de datos y privacidad de la OEA? Que también que viene a dar en el fondo estos principios que los actualizan, estos antiguos. A mí me tocó participar junto a mi colega de Costa Rica, ex autoridad de datos personales, Ana Karen Cortés, para incorporar dentro de esa actualización de principios un enfoque, una perspectiva de género. Pero más allá del género, ¿qué opinas tú de como instrumento para América Latina de esa? Yo soy pro vocación regional. Para mí, el desafío de la privacidad no se resuelve con tener una excelente ley en tu país. Obviamente que va a colaborar y va a ordenar los papeles, va a poner la casa en orden si querés. Pero es un desafío que va más allá de los esfuerzos locales. Entonces, para mí, toda iniciativa que sea regional y propia, es decir, no un copy-paste, sino una iniciativa genuina que tenga en cuenta la idiosincrasia latinoamericana, que tenga en cuenta el nivel de madurez de protección de datos, el nivel de posibilidades técnicas, económicas que tienen los gobiernos, los países a nivel de poder implementar estos principios, me parecen excelentes. Siempre hay que tener en cuenta que hay un gran ausente en todas estas discusiones, que es Estados Unidos, y eso obviamente, como es nuestro vecino del norte, nos afecta mucho también a nosotros para poder, en definitiva, impulsar aún más nuestro modelo latinoamericano, que es un modelo inspirado en leyes robustas, en sanciones fuertes, en gran protección al ciudadano
en cooperación internacional y en vocación regional. Entonces, para nosotros sería espectacular poder integrar a Estados Unidos y a todo su poder, porque Estados Unidos es una potencia mundial, entonces sería fantástico poder incorporarla en la mesa y poder tener consenso también en toda América. Eso sería un sueño, sería poder incorporar esas reglas a nivel regional, continental, sería estupendo. Pero bueno, en América Latina se está trabajando muchísimo, la red iberoamericana lidera un poco estos trabajos y desarrolló en el año 2017 los estándares de protección de datos iberoamericanos, que son, bueno, unas buenas prácticas en definitiva, para orientar a los países latinoamericanos que no tienen ley o que no tienen una ley o que tienen una legislación obsoleta sobre cómo tienen que redactar o modernizar su infraestructura de protección de datos. Y la OEA también está trabajando y ojalá que prontamente la Asamblea General apruebe estos principios para que no queden en el Comité Jurídico Interamericano y que tengan realmente una vocación de obligatoriedad para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Oye, el Dolores, es súper importante cuando hablamos de esto, de por qué la privacidad tiene que abordarse globalmente, un poco cuando vemos el caso de Cambridge Analytica de Facebook, pero también cómo las grandes plataformas siguen creciendo, o muchas empresas dedicadas al perfilamiento de usuario, inteligencia artificial, crecen sin estándares, sin transparencia, sin uso ético de los datos, también el uso legal de esa información. Un poco ahí, ¿cuáles ves tú que son los desafíos más impactos que pudieran de aquí a un poco, mirando un poquito más hacia el futuro? ¿Cómo visualizas tú que se va a dar esto? ¿Hacia dónde hay que mirar? ¿Qué hay que hacer hoy día? Porque cuando hablábamos de este concepto de la discriminación geográfica de usuarios, de las plataformas, lo vivimos en carne propia con la modificación de los términos y condiciones de WhatsApp, que solo iban a aplicar para América Latina. Vemos que América Latina también, el sur global, termina siendo el espacio donde se echan a correr distintos sistemas para probarlos. Entonces, ¿cómo visualizas tú un futuro en torno a esto? Mira, voy a decir dos cosas. La primera es que tenemos que abrir los ojos, despertar y darnos cuenta que en el mundo digital se está creando, si lo dejamos avanzar, un ambiente de ciudadanos digitales de primera y de segunda. Ciudadanos digitales que tienen acceso a regulación, que tienen acceso a mucho más derechos, que tienen acceso a servicios que son iguales a los que nosotros nos brindan, pero no son iguales a nivel técnico, pero son mucho menos invasivos a nivel de privacidad. Entonces, nosotros tenemos que exigir como usuarios, pero también como gobiernos, ponernos muy serios y entender que primero hay una premisa falsa o un paradigma que ya caducó, que es tecnología o privacidad. Antes, hace muchos años, no sé, pongamos 7, 8, 10 años atrás, la gente te decía, no, bueno, pero si no usan los datos como los usan, no pueden brindarnos los servicios. Eso ya caducó. Todas las empresas grandes de Internet están en condiciones hoy día, y hace 5 años también, de brindarnos un servicio que sea a la vez técnicamente impecable, como lo hacen, y a la vez robusto en materia de derechos. Es una falacia que no pueden brindarnos ambas cosas. No hay que elegir entre tecnología y privacidad, no hay que elegir entre salud y privacidad. Los estados, por ejemplo, con la pandemia, tuvieron que salir a apresurarse a desarrollar aplicaciones. Bueno, algunos han tenido más herramientas, otros han tenido menos herramientas, pero todos han tenido la posibilidad, desde el diseño de la aplicación, de pensar en el ciudadano como eje de los datos, no como un objeto de datos, sino como un activo, como un ciudadano, empoderarlo al ciudadano en el uso de sus datos.
Y esa decisión es una decisión, ya te diría, más bien filosófica, no tanto una decisión técnica. Podrían haber elegido, hay países que han elegido invadir al ciudadano y ser lo más invasivos posibles y capturar datos por si las dudas y tener cero control y cero responsabilidad demostrada y cero proactividad. Y hay países que han decidido, aunque no puedan hacerlo, pero sí lo han decidido desde el diseño de los servicios, pensar en este ciudadano que hay que empoderarlo, hay que enseñarle, hay que generar cultura de privacidad y hay que usar la mínima cantidad de datos posibles y hay que seguir controles y hay que tener pautas y hay que monitorear que estas pautas sean cumplidas. Y lo otro que quisiera decir es que creo que el derecho a la privacidad excede la esfera íntima del individuo como sucedía antes. Y en eso creo que es una de las lecciones más salientes del escándalo Facebook Cambridge Analytica, porque afectó no solamente la esfera del individuo en su órbita bueno, esta es mi intimidad, estos son mis datos, y esta es la realidad que me muestran con los datos que yo vuelco, sino que han puesto en jaque el sistema democrático en algunos países. Oye, y ahí entonces, solamente un detalle, Dolores, un paréntesis. El otro día escuchaba que Bill Gates dijo que era para él muy importante, no para él, bueno, que era importante en este momento mundial regular las plataformas por, en parte, el ánimo que existía por parte de las personas hacia los gobiernos, por la información que circulaba a través de las plataformas. Y también otro gran debate es, ¿estamos viendo la realidad o estamos viendo la realidad que nos muestran? Exactamente, las burbujas digitales. Entonces, hay un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho leer e investigar, que es un poco la transparencia algorítmica. Creo que es un derecho que se tiene que compartir, quizás no hoy, pero mañana, muy pronto, se tiene que convertir en un derecho humano básico, poder conocer, así como conocemos la etiqueta de los alimentos que consumimos, tenemos que poder tener derecho a conocer cuál es el algoritmo bajo el cual a mí me tienen catalogada Facebook, Google y el banco. Claro, ¿por qué veo lo que veo en la publicidad en mis redes sociales? Claro, ¿por qué? ¿Por qué yo soy público para este producto? Así como yo sé que la Coca-Cola tiene tantas calorías y tanto azúcar, y yo si quiero la consumo y si no quiero no, tiene que haber también etiquetado de calidad, o sea, tiene que haber reglas de calidad de los servicios digitales. Eso que tenemos tan bien aprendido a exigir en la industria farmacéutica, en la industria tabacalera, en la industria alimenticia, con el etiquetado frontal de los alimentos, y que estamos aprendiendo a exigir también a nivel global en el cambio climático, tenemos que empezar a exigir a nivel global en nuestro mundo digital, porque no podemos dejar ya no podemos ignorar más el hecho de que todos vivimos en un mundo digital. Compramos en un mundo digital, conocemos a nuestros afectos en un mundo digital, interactuamos en un mundo digital, vivimos en un mundo digital y real. Sí. Oye, Dolores, se pasó el tiempo súper rápido. Tenemos que cerrar la conversación. Muchas gracias por venir acá a la comunidad de los datos a conversar sobre estos desafíos globales de la privacidad y los datos. Me encantaría volver a conversar contigo sobre transparencia algorítmica. Lo dejo ya aquí en el programa para que lo conversemos un poquito más adelante, o algún tema que sea novedoso. Creo que hay mucha información que tú nos puedes compartir y que la gente acá también pueda aprender más cosas. Así que muchas gracias, Dolores. Y bueno, antes de despedirnos, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial? IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana.
Y bueno, ha llegado el momento, nos despedimos, gracias por vernos, por escucharnos, nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos, sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.